De nuevo aquí, con ustedes. Mi nombre es Carlos Corrales, no siempre lo digo, pero es una bendición de verdad para nosotros poder compartir algún extracto, alguna enseñanza de la palabra de Dios, como en esta ocasión, que iniciamos una miniserie hablando acerca de la armadura de Dios, aquella armadura que nos ha sido dada por Dios para enfrentar las batallas que nosotros día a día tenemos por delante, ya bien sea contra la carne, contra los deseos de este mundo, contra el pecado, a veces contra nosotros mismos y por supuesto contra nuestro principal enemigo, que es Satanás. Batallas que no vamos a poder ganar si no nos preparamos de la mejor manera posible. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 6, en Efesios 6, en el versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted leyó conmigo, va a darse cuenta que no solo tenemos una lucha contra la carne, contra los deseos de este mundo, contra nosotros mismos, sino contra una institucionalidad bien organizada de parte de Satanás. Y dice aquí el apóstol Pablo que nosotros no vamos a poder ganar la batalla, no solo contra la carne, contra el mundo y sus deseos, contra nosotros mismos, sino contra Satanás y sus huestes de maldad, si no estamos bien preparados. Yo les voy a decir una cosa: esta lucha que nosotros tenemos es una lucha inevitable. O sea, si por alguna razón estamos pensando que no vamos a tener que enfrentar luchas o batallas en nuestra vida, pues déjeme decirle que estamos equivocados. O sea, si pensamos de esa manera, estamos pensando erróneamente. La lucha que nosotros sostenemos como creyentes es una lucha inevitable. Por lo tanto, debemos decir o debemos saber o debemos recordar que si nosotros queremos agradar a Dios, si existe alguna disposición en nuestra mente y en nuestro corazón de agradar a Dios, tarde o temprano vamos a tener que enfrentar a nuestra carne, la cual se opone contra nosotros para que hagamos lo que conviene. En este caso, para que procuremos agradar a Dios. Tarde o temprano vamos a encontrarnos con los deseos del mundo, en una disyuntiva. Bueno, voy con la corriente de este mundo, como están yendo muchos, o no. Me voy para el estadio o me voy para la iglesia. Entonces, siempre que nosotros tengamos la mínima disposición de querer agradar a Dios, vamos a tener que enfrentarnos a la carne, a los deseos del mundo, a nosotros mismos, porque muchas veces es lo que nosotros queremos contra lo que Dios quiere. Y por supuesto, tarde o temprano vamos a encontrarnos con Satanás de frente. Por lo que nos corresponde librar la batalla de la mejor manera posible. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Va a haber oposición. La carne se va a rebelar contra nosotros. Los deseos del mundo nos van a retar. Vamos a tener que luchar contra nosotros mismos. Y mi amigo y mi amiga que me escucha, vamos a tener que enfrentarnos contra Satanás si realmente queremos agradar a Dios. Porque nuestra lucha, si se quiere decir de esa manera, es principalmente contra nuestro enemigo, que dicho sea paso es el enemigo de Dios. Algunos llaman diablo, otros lo llaman Lucifer, otros lo llaman Satanás, el príncipe de las tinieblas o el príncipe de este mundo. Él es el que está detrás de todo, confabulándose contra Dios y contra nosotros mismos. Déjeme decirle que es un enemigo espiritual. O sea, es invisible, pero es muy sagaz, mentiroso, y está detrás de toda tentación o enardecimiento de nuestra carne, quien ha creado todo tipo de artimañas para que nosotros sucumbamos ante el pecado y así poder destruirnos. El pecado puede ser hermoso. El pecado puede presentarse como algo sabroso, algo delicioso, algo que se pueda disfrutar. Pero el pecado, Satanás lo fomenta, no para beneficiarnos, como piensan muchos, sino para destruirnos. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, un pasaje conocido por todos? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es un gatito, es un gran felino, es un león. ¿Cuál sería la expresión? Voraz. Él no ha venido a jugar con nosotros como juega un gatito con una felpa. Él ha venido a buscarnos a nosotros, para matarnos, para destruirnos. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pedro, que anda alrededor buscando a quien dice devorar. En el libro de San Juan, no lo vamos a buscar, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice el Señor Jesucristo que el malo ha venido ¿para qué? Para robar, para matar, para destruir. No podemos jugar con Satanás. Por eso el apóstol Pablo nos dice que definitivamente nosotros debemos hacer lo propio cuando nos vamos a enfrentar contra la carne, contra el mundo y sus deseos, contra nosotros mismos o contra Satanás. Debemos estar preparados. Para poder contrarrestar todo esto, el apóstol Pablo nos dice que debemos recibir la provisión de Dios para poder salir airosos en medio de la batalla. En medio, diría yo, de esta sangrienta batalla contra el mal. ¿Por qué sangrienta? No es un juego. Debemos recibir de Dios las armas o las herramientas para poder vencer el mal. Romanos capítulo 13, versículo 12. Qué Dios más compasivo y misericordioso. No nos mandó a este mundo sin qué poder defendernos, o no nos mandó a este mundo sin nada con que no podamos defendernos. Dice en Romanos en el capítulo 13, en el versículo 12, la noche está avanzada. ¿Por qué se caracteriza la noche? Por la oscuridad. Leamos el texto. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El día que el hombre pecó, el día que Adán y Eva pecó, el sol de justicia se retiró de esta tierra. Y este mundo
fue inmerso en la oscuridad, en las tinieblas. Fue entregado en manos de Satanás. Por eso a él se le llama el príncipe de las tinieblas. Este mundo está bajo el control y el dominio de Satanás. Usted doblará cualquier esquina y se lo va a encontrar de frente. Subirá a cualquier colina y lo estará esperando al final de la colina. Bajará al valle y ahí estará. Entonces, el apóstol Pablo dice, debemos vestirnos de las armas de la luz. En 2 Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo reitera en el versículo 4. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso decimos que debemos recibir la provisión de Dios. Las armas o herramientas para poder vencer. Entre ellas tenemos la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. No podemos hablar de la armadura del creyente, porque así no dice la palabra de Dios. Debemos vestirnos nuestra armadura. ¿Qué dice Efesios 6, 11? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios, o sea, es de Dios, le pertenece a Dios. Es Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 17. Usted lo puede leer con calma ahí en su casa, donde dice que Dios porta una armadura. Y Dios ha tomado su armadura y nos la ha dado a nosotros, para que nosotros la vistamos y podamos enfrentar al mal y lo podamos vencer. Obviamente no es una armadura física, y está conformada básicamente por 6 elementos. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17 los menciona. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6 elementos. Un cinturón llamado el cinturón de la verdad. Una coraza, se porta en el pecho, una coraza, llamada la coraza de la justicia. Un calzado antideslizante. Cuando hablemos de él vamos a decir por qué. Pero era un calzado antideslizante, llamado el apresto del evangelio de la paz. Un escudo, el escudo de la fe. Un yelmo o casco, el yelmo de la salvación. Y una espada, la espada del Espíritu. 6 elementos. Cada uno de estos elementos ha sido diseñado para proteger y facilitarle al creyente, vamos a decirlo así, un equilibrio entre la lucha y la defensa. Eso quiere decir que la armadura no nos ha sido dada solo para protegernos como si fuéramos una tortuga, sino para crear un equilibrio entre la lucha y la defensa contra el mal que tengamos que enfrentar cada día. Veamos en detalle la armadura que Dios nos ha dado para enfrentar la lucha que tenemos por delante. Empecemos hablando del cinturón de la verdad. Aquí en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El cinturón de la verdad. Déjeme decirle que en el momento de que el apóstol Pablo se dispuso a escribir la carta a los Efesios, el apóstol Pablo se encontraba preso.
y custodiado por soldados romanos. De modo que, entre comillas, la armadura mencionada por el apóstol Pablo no era otra más que la Cingulum Militari Romana. ¿Qué quiere decir esto? Que el soldado vestía la armadura militar romana, la cual era utilizada por todos y cada uno de los soldados del ejército romano. El cinturón de la verdad, o sea, el Cingulum Militari Romano, era usado para ceñir su túnica y colgar sus armas de filo, por ejemplo, la espada. Ahí está usted viendo la imagen en este momento. A este cinturón, se le conocía también como Balteus, o cinturón estándar de cuero, utilizado por los legionarios romanos, que gracias a sus flecos tachonados en bronce, ofrecía una protección ligera a los cortes en la zona pública y pesaba más o menos entre 2 y 4 kilogramos. El Cingulum Militari también era conocido inicialmente como el cinturón de los pretorianos y tenía la función de ayudar al soldado a distribuir el peso de la cota de malla sobre las caderas del portador. Pablo, estando en prisión y meditando en la lucha que tenemos cotidianamente en contra de Satanás, describe la armadura, entre comillas armadura, usada por los soldados que le cuidaban. Y comienza a describir primero el cinturón. Entonces me llama a mí poderosamente la atención. ¿Por qué empezó por el cinturón? No era porque el soldado, el primer elemento que vestía, fuese el cinturón, sino porque el creyente debe ceñir los lomos de su entendimiento con la verdad, refiriéndose a su mente, refiriéndose a sus pensamientos. ¿Por qué debemos ceñir o sujetar nuestros pensamientos? Porque casualmente es en nuestra mente donde empezamos a ganar o a perder batallas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué estar estudiando la Biblia? Yo no voy a poder. Es que no lo voy a lograr. Yo sé que voy a fracasar. ¿Para qué me voy a bautizar? Es que yo no quiero ser hipócrita. Porque la iglesia está llena de hipócritas y yo no quiero ser uno más. Y a veces no hacemos las cosas por simple y sencillamente miedo o temor al fracaso. Yo le pregunto, ¿de dónde viene la duda? Déjeme decirle que donde no hay duda, no está Dios. La duda no viene de Dios. Lo que viene de Dios es una firme convicción. Lo que viene de Dios es la fe, el poder para hacer las cosas. La duda viene de Satanás. Entonces, si usted está diciendo, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Para qué hago aquí? ¿Para qué hago allá? Eso es duda. Bueno, nosotros debemos ceñir nuestros pensamientos, porque es casualmente ahí donde empezamos a ganar o a perder nuestras batallas. Porque es en nuestra mente donde Satanás empieza a trabajar con nosotros, sembrando duda e incertidumbre. ¿Qué dice San Juan, capítulo 8, versículo 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo aquí en San Juan, en el capítulo 8, del versículo 44, acerca de Satanás? Categóricamente nos dice que es un homicida. Lo que sea que haga,
El as que se saque de la manga es para destruir. Dice que es un mentiroso que nunca ha permanecido en la verdad. Ni aun cuando le habló a Adán y Eva. Sabe Dios que el día que coman de este fruto serán como Dios. Dice, nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y afirma el Señor Jesucristo que Él es padre de la mentira y el engaño. De hecho, nosotros tenemos que decir que es el maestro del ilusionismo. Es un experto trastornando la realidad y haciéndonos ver lo que no es. Sembrando duda, haciéndonos creer lo que no es, como lo hizo con Adán y Eva. Con que Dios os ha dicho. ¿Qué dice Lucas capítulo 8, versículo 12? Con sus artimañas es capaz inclusive de arrebatarnos lo que ha sido sembrado en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Dios no me ama? Ya Dios se olvidó de mí, ya Dios me abandonó. ¿Cuántas veces hemos creído y pensado que todas las desgracias que nos pasan y nos ocurren nos son enviadas por Satanás? Las madres gritan, Señor, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Dios no le ha quitado a nadie. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Es que ese es Satanás, aquel que trastorna la realidad haciéndonos ver lo que no es. Nos ha hecho pensar que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado, que todas las desgracias que nosotros vivimos y experimentamos vienen de Dios, que Él nos quita a nuestros seres queridos. Mire, si así fuera, Él es soberano, pero no es así. Satanás es un mentiroso. No en vano se le compara o se le representa en las Sagradas Escrituras como una serpiente. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y nosotros hemos visto a la serpiente siempre, quizás por eso, como el símbolo del mal. Y nos atrevemos muchas veces inclusive a llamar a una mujer, mira cómo está fulana. ¿Quién? La culebra, la serpiente. Porque consideramos que esa mujer es mala. ¿Con quién la estamos comparando? En realidad con Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos están como están porque no se han vestido del cinturón de la verdad, porque no han sujetado sus pensamientos a Dios y a su palabra. Y Satanás ha venido y ha comenzado a sembrar ideas y pensamientos, ha trastornado la verdad y la realidad, y hemos decidido creerle. Ahora bien, si Satanás suele susurrar ideas y pensamientos a nuestra mente, ideas y pensamientos que la mayoría de las veces decidimos creer, debemos ceñirnos de la verdad. Repito, atando y sujetando nuestros pensamientos para que cuando Él venga no nos agarre desprevenidos. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:13. Alguien llama a esto personas débiles de mente, personas débiles de pensamiento. Y yo creo que tiene razón.
Vea lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pablo decía, yo sé, óigame, yo sé a quién he creído. El diablo puede decirme, puede presentarme todo un panorama, todas las pruebas que demuestran que mi esposa es infiel, que mi esposo es infiel. O sea, me puede presentar todo lo que quiera. Pero a mí, la realidad me dice otra cosa. Satanás me puede presentar toda una ilusión, todas las pruebas de que Dios es un Dios injusto. Pero la realidad y la palabra de Dios me dicen otra cosa. Y aquí está diciendo Pedro, debemos ceñir, dice, los lomos de nuestro entendimiento. O sea, debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora, cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, aquí viene el punto. Y escúcheme bien. Cuando dejamos de cuestionar y razonar la palabra de Dios y comenzamos a creerla. Ese es el mayor error que están cometiendo los creyentes hoy en día. Se ponen a razonar la palabra de Dios. Déjeme decirle que las Sagradas Escrituras no dicen, mas el justo por el razonamiento vivirá. ¿Qué es lo que dice? Mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Si usted va a tratar de entender a Dios, se va a volver loco. Tal vez ya esté loco. Nadie puede llegar a entender a Dios. Es más, nosotros no somos llamados a entender a Dios. Somos llamados a creerle a Dios. Y a eso nos estamos refiriendo. Necesitamos sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. ¿Cuándo nos sujetamos a la palabra de Dios? Cuando dejamos de cuestionar y razonar la palabra de Dios y comenzamos a creerla. Vaya conmigo al libro de Hebreos, al capítulo 10, al versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Quiere decir que cada vez que nosotros intentamos razonar la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos cuestionar la palabra de Dios, Dios va a fruncir el ceño. Porque es su palabra, es lo que Él ha dicho, es lo que Él nos ha comunicado. No podemos cuestionar ni razonar lo que Dios ha dicho. Todos los juicios de Dios, por eso, son justos, porque es perfecto y no se equivoca, aunque no nos guste. Es así de sencillo. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. ¿Cómo es que dice el dicho popular? La verdad no peca, pero chima. La verdad no peca, pero incomoda. Y dice aquí en San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivimos enmarañados, enredados, porque seguimos cuestionando la palabra de Dios, seguimos tratando de entenderla desde la perspectiva de la razón. De hecho, aquí la palabra ceñir quiere decir atar, asir, sujetar a alguna cosa. Pedro, cuando estaba en el barco, en el bote, y ve al Señor Jesucristo andando sobre el mar, y le dice: Señor, permite que yo ande sobre el mar. Dice que él se ciñó su túnica.
Igual sucedió cuando el Señor Jesucristo se prestaba a lavar los pies de los apóstoles. Dice que Él se ciñó. Probablemente se recogió la túnica y la ató a su cintura. Entonces, la palabra ceñir quiere decir atar, asir, sujetar a. Si sujetamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, es como si no sujetamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, es como si enfrentáramos a nuestro enemigo desnudo. Así, desnudos. Sin protección alguna. Sujetar nuestros pensamientos a Dios tiene que ver con conocer la palabra de Dios, pero ahí viene lo más importante: creer la palabra de Dios y regirnos por ella. Eso quiere decir. Usted puede leer la Biblia todos los días de pasta a pasta. Lamentablemente va a adquirir conocimiento, pero ese conocimiento de nada le va a servir si usted no cree en lo que leyó. Y si no comienza a regirse por aquellos principios o normas que encontró al leer la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 10:14? No lo vamos a buscar, usted ahí con tiempo lo va a buscar. Pero dice, huid de la idolatría. Pero todos nosotros tenemos nuestros ídolos. Para uno será Spider-Man, para otro será Thor, para otro será Iron Man, para otro será un cantante famoso o un actor, un hombre o una mujer. Pero la palabra de Dios dice, huid de la idolatría. Y nosotros portamos nuestros ídolos. Aunque no lo queramos reconocer, cualquier cosa, persona o elemento que sustituye a la persona de Dios es un ídolo, y la idolatría es pecado. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. O sea, sin estar casados. Decirle a un joven esto hoy en día es explotarle la cabeza. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros buscamos la forma de cómo darle vuelta al asunto y poder salirnos con la nuestra. Dice, no os embriaguéis con vino en Efesios 5:18. Pero nosotros decimos, bueno, pero dice que no nos embriaguemos, y en tanto no nos embriaguemos, podemos participar del vino. Usted sabe qué dice la Organización Mundial de la Salud. Una gota de licor es alterar su sistema. Yo recuerdo de niño, no sé dónde nos está viendo usted, pero aquí en Costa Rica, la empresa que distribuía la leche era la Dos Pinos. Ahora hay otras empresas, pero venía en una botella de vidrio con una tapita interna de cartón, y encima venía otra tapa. Entonces a nosotros nos gustaba, cuando llegaba la leche, era quitar esa tapita, ¿verdad? Y la tapita interna venía impregnada de una cremita, y chuparnos la cremita. Participar de aquella leche, yo no sé si ese es el concepto correcto, pero era íntegra, o sea, tenía todo. ¿Qué es lo que tomamos nosotros, indiferentemente de la marca hoy en día? Agua teñida de blanco, porque ya no es íntegra. Le han sacado todas las propiedades de ella para hacer natilla, para hacer queso, para producir helados. Cuando ya le sacan todo, pues eso que nos queda es lo que nos tomamos por leche. Entonces se habla de adulterar. Se adultera algo cuando algo no es íntegro. ¿Cierto? Bueno, dice la palabra de Dios, no embriaguéis con vino. Estamos adulterando nuestro sistema si hay una sola gota de alcohol. Y la Organización Mundial de la Salud y los principales organismos e entidades o universidades en el mundo entero que han estudiado el asunto dicen una gota de licor y tú eres alcohólico. Punto. Pero nosotros decimos, bueno, pero es que... También dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual
Y nosotros buscamos la forma de cómo darle vuelta a la tortilla. Dice, pero es que ella no es desigual. ¿Cómo no es desigual? Sí, porque ella es religiosa, ella va a otra iglesia, pero, óigame, dice en Romanos 12, 17 y 19, 20, no paguéis a nadie mal por mal. Ay, 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 ay. No nos pagaron el préstamo que nos pidieron. Nos dañaron la herramienta que le prestamos. Nos rompieron el vidrio, aunque fue un accidente. ¿Cuál es nuestra actitud? Y la Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ahora en Cristo, déjeme decirle, nosotros debemos sujetar nuestra mente y nuestros pensamientos a Dios. Y nuestros primeros pensamientos deben ser, Dios es mi Padre y yo soy hijo. Por lo tanto, ahora yo debo agradar a Dios por encima de todas las cosas. Segunda de Timoteo 2:4, así lo dice el apóstol Pablo. Eso es todo. Yo debo agradar a Dios. Si Dios es mi Padre, yo soy su hijo, ahora yo debo agradar a Dios por sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es bonito ser hijo de Dios, sobre todo cuando se trata de evitar el infierno. Pero no es tan bonito cuando se trata de agradar a Dios. Si Dios es nuestro Padre, entonces ahora debemos pensar en agradar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora bien, Dios no solo es nuestro Padre, pero Dios es un Dios. ¿Cuántas veces? 3 veces santo. Santo, que está por encima de lo más vil, de lo más insignificante o de lo más puro y limpio. Y dice que Dios es santo. Primera de Pedro 1, 14 al 15. Con claridad el apóstol Pedro lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si usted sigue leyendo, dice, sed santos porque yo soy santo. Si Satanás nos dice que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, debemos saber que esto es mentira. No me salga con que Satanás nos engañó, porque nosotros tenemos libre albedrío y podemos decidir creer en Dios o no. Igualmente podemos decidir creerle a Satanás o no. Sobre todo, si nos vestimos, ¿cómo dijimos que se llamaba? El cinturón de la verdad. Esto fue lo que llevó al profeta Balaam a negar su fe y todo terminó mal para él. El profeta Balaam, ¿se acuerda que le habló un asno? El pueblo de Israel iba cruzando por las tierras ahí, Moab, si no recuerdo. Y los reyes, 5 reyes se pusieron de acuerdo, traigamos al profeta para que maldiga el pueblo. Pero de repente había una prohibición de parte de Dios. Muchas dádivas, joyas, ropa le traían al profeta para que maldijese al pueblo. Y el profeta le dice al Señor, Señor, yo sé que tu palabra dice así sobre el pueblo de Israel, pero Señor, no, dígales que usted no va a ir, usted no puede maldecir al pueblo. Volvieron a venir después con mayor dádivas, mayor dinero, mayor oro, mayor plata, más cosas. Y bueno, voy a hablar con el Señor. Ya el Señor había dicho que no. Entonces le dice Dios al profeta Balaam, mira, vaya con ellos, pero usted va a decir lo que yo diga. Lo que yo le diga. Y se iba todo Balaam feliz en
sobre su asna con toda esta gente, porque la platica que se iba a ganar no era cualquiera que se la ganaba todos los días. Pero de repente le sale al frente un ángel con una espada para matarlo. Y el asna se aparta 1, 2 y 3 veces y Balaam se enoja y va a garrotear a la pobre asna y el asna le dice, pero ¿por qué me pegas? Ni siquiera se dio cuenta que el animal le estaba hablando. Tan enojado estaba. Y de repente ve al ángel. ¿Por qué lo iba a matar si Dios le dijo que fuera? Porque Dios conoce las intenciones del corazón y sabía que Balaam estaba maquinando la manera de poder bendecir al pueblo y ganarse aquella plática. Y le reitera, usted va a ir, pero va a decir lo que yo le diga. Si más si no recuerdo, 3 veces bendice al pueblo de Israel en 3 montes diferentes. Si más si no recuerdo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Números 31:8? Números capítulo 31, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Balaam? Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Eran los reyes de Madián. ¿Y por qué mataron a Balaam? Versículo 16. He aquí por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Cuando los reyes se enojan porque Balaam no maldice al pueblo, lo llevan aparte. Y le dicen, vea, ustedes tienen que entender que yo no puedo maldecir al pueblo por visión de Dios. Pero hagamos una cosa, vea, manden mujeres bellas y hermosas que seduzcan a los hombres, que los hagan caer en adulterio y fornicación. Dios abomina el adulterio y la fornicación, y Dios mismo se va a encargar de ellos. Y así fue. Mandaron mujeres, seducieron a los hombres, cayeron en adulterio y fornicación. Dios les castigó y murió mucha gente. Pero andando el tiempo, Balaam también. Así que es lo que estamos tratando de decir. Por eso fue que el profeta Balaam llegó a negar su fe y todo terminó mal para él. Por lo tanto, debemos enfrentarnos a nosotros mismos y decirle a Satanás que él es un mentiroso, que nosotros no podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana. El problema es que al no conocer y creer la palabra de Dios, al no seguir nuestros lomos de nuestro entendimiento con la palabra de Dios, sucumbimos ante la tentación y los embustes de Satanás. Por lo tanto, afirmemos nuestros corazones y no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar. Si conocemos bien a Dios y su palabra, difícilmente seremos engañados por Satanás. Esa es la verdad. El cinturón de un soldado romano tenía como fin proteger órganos vitales y brindarle estabilidad en las caderas al portar una armadura cuyo peso total era como de 35 kilogramos aproximadamente. Y esto sin el resto de pertrechos. El cinturón de la verdad nos brinda protección y estabilidad siempre que lo andemos puesto. Si no lo andamos puestos, si no lo tenemos puesto, estamos desnudos y desprotegidos ante las acechanzas de Satanás. Nos va a revolcar. Revolcó a Pedro, nos va a revolcar a nosotros. El creyente suele perder la batalla contra la carne, el mundo y sus deseos, el pecado, contra sí mismos o Satanás, por falta de estabilidad emocional y espiritual, porque sus pensamientos no están sincronizados con la verdad de Dios o no creen nada de lo que Dios ha dicho. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dios dice no. ¿Y qué hacemos nosotros? Metemos la cabeza. ¿Y qué pasa con los que meten la cabeza? Se la cortan. Dios dice no y nosotros metemos la cabeza. Un ejemplo.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo, la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué hace un bar en la sala de la casa de un creyente? ¿Qué hace un canal que nos presenta constantes abominaciones a través de los programas que nos presentan? Y Dios dice, no lo hagan. Esto sería un perjuicio para todas las personas de la casa. Y no tendremos ídolos, pero hemos metido a nuestra casa, a nuestro cuarto, elementos abominables. Dios dice no, pero nosotros metemos la cabeza. Y vamos a tener que sufrir las consecuencias. Hasta que suframos las consecuencias, tal vez entendamos. Por eso perdemos nuestras batallas antes de empezar. Porque cuestionamos y razonamos la palabra de Dios en lugar de creerla. Y con un solo argumento nos traemos al suelo todo lo que Dios ha dicho. Sí, pero yo no lo creo. Yo no creo que Dios sea capaz de enviar a una persona al infierno a experimentar los dolores y los sufrimientos que ahí se encuentran. No creo que un Dios de amor pueda ser capaz de eso. Yo tampoco. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Nosotros decidimos creer en ese sacrificio o no. Pero lo voy a advertir. Si nosotros no creemos en el sacrificio de Cristo, hemos decidido nosotros mismos irnos al infierno. Dios es un Dios de amor, porque buscó la forma de lanzarnos un salvavidas. Pero si nosotros no lo queremos tomar, nos vamos a ahogar. Por eso perdemos nuestras batallas antes de empezar, porque hemos permitido que Satanás altere la verdad de Dios, sumiéndonos en medio de la duda, la inseguridad y la inestabilidad. Ceñirnos el cinturón de la verdad es ceñir nuestra mente y pensamientos con la palabra de Dios. Cuando Él venga, si conocemos la verdad nos hará libres. Que Dios le bendiga.